Buenas tardes, chicos. Bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a hablar de el MACD. El mes del MACD, vamos a hablar del MACD más las medias móviles, el cruce de medias móviles. Pues bien, para que tu MACD sea más fiable, vamos a usar estos indicadores. El cruce de las medias móviles más el MACD. Así que sin más, empezamos. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es en TradingView, nos vamos a indicadores y colocamos el MACD. El MACD, aquí tenemos el primero, convergencia, divergencia de la media móvil. Le damos, hacemos clic y ya lo tenemos. Ya tenemos aquí el MACD. Y el segundo indicador que tenemos que colocar es medias móviles. Vamos a colocar dos medias móviles. Entonces ahora viene aquí la pregunta de, ostras Javier, pero si yo vengo aquí y pongo media móvil, me va a dejar poner una media móvil. Vamos a trabajar, recuerda, con las EMAs. Hay un vídeo donde te explico por qué las EMAs y no las SMA o las medias ponderadas. Pues bien, cuando nosotros colocamos aquí la media móvil y queremos poner un tercer indicador, si tú tienes la cuenta gratuita de TradingView, no te va a dejar poner otra media móvil. Entonces, dos opciones. Una, o te vas a, si tienes Binance, te vas a Binance y ahí te deja poner 200 indicadores, o la otra que es echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner? Pues vamos a poner un indicador 2 en 1. ¿Cómo? Venimos aquí indicadores y ponemos EMA Cross. Bien, con EMA Cross, si tú trabajaras con la EMA de 50, 200, le das a este y ya te pone automáticamente la EMA de 50 y 200. Pero este no te deja cambiar la de 50 y 200 por otras. Nosotros, como sabemos que no trabajamos en Bitcoin con la de 50 y 200, sino que trabajamos con la de 60 y 300, pues le damos a esta. EMA Cross Strategy. Voy a probar. Siempre he trabajado con esta EMA Cross Strategy. La de arriba es posible que también te funcione, pero bueno, yo le doy a este, EMA Cross Strategy. Pues bien, ya tenemos aquí cargada EMA Cross Strategy. Y entonces ahora nos vamos a las opciones de configuración y cambiamos esto que indica 10 y 20, pues el rápido son 60 y el lento son 300. ¿Vale? Ya tenemos 60 y 300. Una vez que tenemos ya 60 y 300 colocado, ya sabes que a mí me gusta trabajar mucho con los colores del semáforo. Entonces, nos vamos a estilo y ves que está en naranja y azul, pues naranja lo pongo en rojo y el de azul lo pongo en verde y le damos a aceptar. Bien, ya tenemos nuestra estrategia, que es lista para empezar a operar, que es el cruce de las medias móviles y el MACD. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que ver es la tendencia. Y para ver la tendencia, miramos esas medias móviles. ¿Qué nos dicen esas medias móviles? Esa tendencia. Pues mira, vamos a ver qué nos dicen. Esa tendencia la miramos con las medias móviles. Pues bien, vamos a ver cuándo esas medias móviles se cruzan y nos dan entrada. Para ello, en todo caso, si tú quieres que la estrategia sea un poco más limpia, un poco lo que podrías hacer aquí en el MACD, vamos a hacer un zoom en el MACD. Como el histograma y el cruce de líneas te dicen exactamente lo mismo, te dan exactamente la misma información, tú si quieres
te vienes a este indicador y lo limpias. ¿Cómo lo limpias? Pues quitas la señal y el MACD. Y ahora te quedas con el histograma limpio. Pues bien, ya tienes el histograma limpio para que se vea más claro y no tengas unos cruces ahí arriba y unos cruces ahí abajo. Ahora sí, lo tenemos totalmente listo y preparado. Tema importante. He usado este indicador de un señor que da una entrada con short long, short long. Estos señales, estas indicaciones, no le hacemos caso, solo nos fijamos en la media móvil. Y al fijarnos en la media móvil, lo primero que tenemos que ver es cuándo nos da señal para el alza, cuándo se cruza. ¿Cuándo se produce ese cruce? Aquí. Bien, esto quiere decir, a partir de este momento, el precio entra en tendencia alcista. ¿Qué ha hecho el precio? Lo que te dice el indicador, está subiendo para arriba. Y el siguiente paso es la confirmación en long del MACD. ¿Dónde tenemos la confirmación en long de ese MACD? Esa confirmación en long de ese MACD lo tenemos aquí. Tenemos esa confirmación en long de ese MACD. Pues bien, ¿qué haríamos nosotros ahora? Pues entraríamos aquí. Esta es nuestra entrada. No aquí en el cruce, sino aquí, cuando el histograma nos da la entrada. Y entonces nosotros seguimos dentro, seguimos dentro, seguimos dentro, seguimos dentro. ¿Hasta cuándo? En el caso que hagas una estrategia muy conservadora, te vas a salir cuando vuelva a haber este cruce de histograma. Es decir, tu salida va a ser aquí. Y aquí tenemos la salida. Fíjate, con esta estrategia conservadora entraríamos en este punto de aquí y nos saldríamos aquí un 5 y pico % en poco tiempo. ¿Que tú quieres esta estrategia alargarla más en el tiempo? ¿Te esperas al nuevo cruce? No, porque esto es la tendencia. Es decir, tú sales aquí. ¿Cuándo volverías a entrar? Volverías a entrar otra vez cuando se vuelva a cumplir esta doble condición, que en este tramo de aquí no se vuelva a dar. Vamos a mirarlo en gráfico de 5 minutos para que se vea en gráfico de 5 minutos, se vea más claro. Estamos ya aquí en gráfico de 5 minutos. Pues bien, en gráfico de 5 minutos, mira, por ejemplo, aquí, cruce de las medias al alza. ¿Entramos ahí en ese cruce de las medias? No. Entramos en el histograma. ¿Cuándo es el histograma? ¿Cuándo nos da entrada el histograma? Pues el histograma nos da entrada un poquitín después. Nos da entrada aquí, que pasa el punto cero al alza. Ahí en ese punto es donde entraríamos. Espera que te marco la línea exacta. En ese punto entraríamos. Pues bien, entramos ahí. ¿Cuándo saldríamos de ese punto en gráfico de 5 minutos? En gráfico de 5 minutos sí que saldríamos cuando se vuelva a dar el cruce de las medias móvil, porque nos está diciendo que ya dejo la tendencia alcista y me voy a una tendencia bajista. ¿Y eso cuándo es? Aquí, en este punto de aquí. Pues bien, en este punto de aquí tenemos ese cruce que nos marca ya el inicio de la tendencia. Si lo hacemos así a largo plazo, entrando y saliendo en la tendencia, ¿qué nos ocurre? Que nos perdemos mucha parte de la fiesta.
¿Qué hacemos si hacemos esta estrategia y nos salimos cuando el histograma vuelva a pasar por el punto cero? Que eso es lo que pasa aquí. Fíjate, aquí vuelve a pasar por el punto cero. Aquí vuelve a pasar por el punto cero. ¿Vale? Entonces, yo te voy a hacer aquí una pregunta, y la pregunta que te voy a hacer es: si tú ves que en gráficos como en gráfico de 5 minutos, si entras y sales con la tendencia es demasiado tiempo y dejas de ganar dinero, o al revés, si entras con el histograma y sales con la tendencia, dejas de ganar mucho dinero, porque aquí fíjate cuánto ha caído antes de darte esa señal. Y si lo haces al revés, entras y sales con el histograma después de que la tendencia te dé señal, ganas muy poco, te hace salir muy rápidamente. Entonces, esta estrategia en temporalidades pequeñas para el scalping no es muy recomendable. Solo has de utilizar esta estrategia en temporalidades pequeñas para la señal de entrada. La señal de entrada sí que es fiable. ¿Por qué? Porque cruce de medias y el MACD te da la entrada. Pero la salida ya no la vas a hacer con MACD. ¿Cómo puedes hacer la salida? Pues la salida, por ejemplo, la puedes hacer, te cambias de indicador, te pasas al RSI y haces la salida por el RSI, o haces la salida por puro price action. ¿Qué es puro price action? Pues puro price action sería máximos y mínimos cada vez mayores. Aquí uno, te lo agrando para que lo veas. Aquí otro. Luego subiríamos nuestro stop loss. De aquí lo pasaríamos aquí. Luego de aquí lo subiríamos aquí. Luego de aquí lo subiríamos aquí. Y aquí ya, si apuras mucho, lo pasarías aquí. Y si no, el precio aquí ya te sacaría. Es decir, tú haces la entrada con la estrategia esta que te digo de MACD más cruce de medias móviles, y la salida la haces según price action para ser más rentable. Vamos a ver el ejemplo anterior de una hora, en gráfico de una hora. ¿Qué pasaría si utilizamos la misma estrategia que hemos usado aquí para una hora? Pues mira, ponemos el MACD, nos daba entrada aquí y salida aquí. En este caso, con el price action, entramos aquí con el MACD más las medias móviles y empezamos a operar ahora ya sí con price action a partir de ese punto. A partir de ese punto operamos con price action, ponemos el primer stop loss aquí, luego pega pepinazo para arriba, ponemos el stop aquí. Incluso si quieres apurar, lo ajustas más a esa mecha. ¿Y qué ha pasado aquí? Aquí sí que la entrada y la salida ha sido más o menos en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias. Es decir, esta estrategia, que es posiblemente la más compleja que te explico para el MACD, ya ves cómo no tienes por qué usar los mismos indicadores para comprar y para vender, porque hay indicadores, como este caso, como cuando tú vas en long, cuando tú compras, vas a favor de la tendencia, usas el MACD, que es un indicador que va a favor de la tendencia, pero luego para vender, como ya vas a contracorriente de la tendencia, no tienes por qué usar los mismos indicadores. Así que, resumiendo, recuerda que en el canal de todo lo que te hablo por separado tienes vídeos, por ejemplo, de esto que te hablo del price action, tienes un vídeo de cómo operar price action más RSI o cómo operar con el price action. Pues bueno, todo esto que lo puedes profundizar más a fondo, ya sabes, la estrategia es cómo entrar. Entro
Primero espero cruce de medias. Cuando el cruce del de media me da la tendencia de para arriba o para abajo, si me da para arriba la tendencia, ¿qué hago? Cuando el MACD me da señal, entro. Cuando el MACD te ha dado señal y entras, dejas que el precio siga según Price Action. Y te sales por Price Action. ¿Por qué? Porque el MACD hay veces que coincide con el Price Action y te da buenos rendimientos, como en este caso el gráfico de una hora, pero en scalping, en temporalidades más pequeñas, como es en este caso aquí en 5 minutos, no te ha dado, perdón, en 5 minutos, no te ha dado tan, a ver dónde estaba el gráfico dibujado, aquí en 5 minutos, no te ha dado tan buenas señales. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo.